Piqnataq kay kayanki, nuqallaqa ichiklachi kayanqa nirqami. Ichiklachi kay kuyanqa, ichiklla karqa, ichiklawanchi karillashaq nirqataq, Luteypa rimakay kayamurqunki. Hunaqyaykamurqu. Kikillapis hunaqyaykamurqu qayakayamunmi televisionpita sayta rikarnam hunaqamurqu. Ichiklachi kayanqa nirqami. Chaynuqa Mana chikanqa nimi nuqaqa. Mana chikanqa niyarqunkiku? Omi. Pero kay kanchikran, ¿o? Omi. Kay kanchikran, llapayta napaykullayaq. Allimi ukayamurqunki, kushikullami kaychaw kay kayanqaykita. Quechuanchikta senullapas ariyachakushun, senullapas rimakushun, senullapas yachachinakushun, senullapas rikanakushun. Llapaykichik quechua rimaq kayanki o manaku? Ichilla. Ichiklatapis yachayanki, ¿no? Paya yachachikuq Margot. Payani qamtapis quechua kay kanqaykita llapaykikunata paylla. Shunqu allapa llakinashqam kaykan. Kanan qoya manaraq sharikurmi willapayamashqa tayta Shanti Pantoja miwakushqa. Chaymi llakinarqu. Llakinar wayinta ewarqu. Ewarikunam Doña Polpiwan tarinakuyarqu paywan rimayamurqu. Pitaq Shanti Pantoja. Shanti Pantojaqa une-unepitam paymi puntata quechua rimayta, quechua qillqayta qallashqa. Chaymi qamkunata mañariashqayki huk minutulla upallarishun. Quiero decirles que ayer a las 9 de la mañana había muerto don Santiago Pantoja, un gran amigo. De mis largas horas y de diálogo con él, tengo los mejores recuerdos, pero también es una persona que ha iniciado el quechua en Ancash y ha servido para muchos como maestro. Ha sido un gran político porque ha sido alcalde de la comunidad de Chontayoc. Ha sido un gran escritor porque ha escrito muchas obras, muchos relatos, muchos cuentos. También ha sido un gran traductor. Mucho antes que nosotros fuéramos traductores, él hacía traducciones. El año pasado fui a visitarlo en tiempo de pandemia y recuerdo que lo encontré traduciendo Romeo y Julieta, y me dijo que solo le faltaban 15 páginas para terminar esta traducción. Tayta Shanti, como solía decirla, siempre descansa en paz, y quiero pedirles antes de iniciar esta jornada un minuto de silencio. No sé por qué se programó una clase el día de hoy, pero ese minuto de silencio por las condolencias a sus familiares, a toda la nación quechua y a todos los que nos sentimos quechuas. Muchas gracias. Silenciar. Bien, muchas gracias por acompañarme en este homenaje a Santiago Pantoja. Y así se van los grandes. Y sigamos su legado y sigamos aprendiendo. Como dijo Calderón de la Barca, cómo se viene la vida y cómo se viene la muerte y cómo se pasa la vida, tan callando. Así que les agradezco por estar acá. Una de las tareas
grandes para mí es enseñar. Si no enseñamos, no hemos cumplido nuestra tarea y nuestra labor. Y nuestra labor es enseñar. Y por eso nos hicimos maestros. Manatseja, manachia, chatzakoh, kashwan tsukarkao. Kananka, chusku hunahmi, yachatiashheki, imano nawintzeta. Nawintzeta ha, no castellano chonintik leita, ¿o? ¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo se lee? La lectura es un aspecto importante. ¿Cómo leemos? Y quiero empezar diciéndole, ¿alguna vez han visto la luna llena? Sí. ¿Han Omi, visto, Profesora. no? Cuando han visto la luna nueva, Aumi. cuando también vemos la luna llena, la luna nueva, siempre hay una etapa para el sembrío. ¿Será lectura? ¿Será una manera de leer también? ¿O Sí. será qué? O sea, ¿qué es la lectura? Hemos hablado poco en los cursos que hemos hecho de quechua, hemos hablado muy poco de la lectura, pero ese poco nos ha desafiado y nos ha dicho cómo es la lectura en las lenguas originarias. Y si hay profesores en esta sala, seguramente van a decir, a ver, ¿en qué momento nos enfrentamos a la lectura? Nos enfrentamos a la lectura cuando nosotros, por ejemplo, damos un examen, ¿no? Y damos un examen, entonces nuestra tarea es prepararnos, no solamente para el examen, también para enseñar a nuestros chicos, pero también por cultura general y porque sabemos. Antes de ayer me decía un compañero, me decía, Margot, yo quiero aprender el quechua, no porque tengo la obligación de aprender el quechua, sino porque quiero hacerlo, porque trabajo ya tengo y quiero hablar la lengua, porque veo a la gente que habla, se expresa bonito. Ya, pues ese bonito hay que hacerlo. ¿Qué les voy a ofrecer en estas 4 semanas de clase gratuita? He puesto una situación que María se presenta permanentemente a diversas convocatorias de empleos laborales y que ha visto la necesidad de dominar la lengua. En el caso quechua, ella dice que hay un creciente posicionamiento de los saberes y el dominio de la lengua en todo el sistema. Entonces, para insertarse laboralmente, quiere aprender la lengua. Allí vamos a ayudar a María a que desarrolle competencias comunicativas. Entonces, el propósito que he planteado para estas 4 clases es lee diversos tipos de textos. Les voy a dar 4 clases de lee diversos tipos de textos. Chusku hunaj mitarina kushu. Para el otro, que dice kunata para escribir diversos tipos de textos en quechua, igual les voy a dar 4 clases. Ojalá nos alcance. Si hay en una siguiente, les voy a ofrecer una siguiente. Pero me he dado cuenta en este proceso que hay la necesidad de trabajar con niños, que he recibido muchos mensajes de los niños que me han dicho, yo también quiero aprender quechua, y también muchos jóvenes que me han dicho que también quieren aprender la lengua. Entonces, tal vez todo el año me pase enseñando. No lo sé. Acá hay una evaluación, pero es una autoevaluación que ustedes se van a hacer. La metodología va a ser un desarrollo práctico y también con lectura, si ustedes quieren hacerlo. Y si por algún motivo, digamos, en estos días que yo he considerado atenderlos a ustedes, se suspende la clase, voy a recuperar esa clase. Les ofrezco 4 clases de lectura y en estas 4 clases debo cumplir las 4 clases. Si bien es cierto, no pagan, pero tampoco hay que engañar, ¿no? Tampoco hay que engañar, sino es un compromiso, es compromiso de mujer quechua. Estos días, a ver, tomen nota los que quieren asistir a estas clases. El día jueves, el día de hoy, inicia. Vamos a ver consideraciones generales de la lectura. Para el día martes 11, he programado cómo identificar el título y el tema en las lecturas y en los textos quechua. El día jueves 13, vamos a identificar idea principal, ideas secundarias. El día sábado 15, tipos de preguntas.
¿Qué tipos de preguntas se formulan en el quechua? Imanotaq tapukikuna quechuanchikchaw kanku manaku. Hukllallasuraq, ishkaysuraq, kimatsuraq, manam. Chaytachi riqipakushun. Chayta riqipakurikunan, chay hunaq usharishun nawinchaykaqta. Chaypitanam shamuq semanakuna yachachiashqayki qillqayta. Imanuraq ninchik, imanuraq qillqashun willakuq qillqakunata, riqsikuq qillqakunata, washakuq qillqakunata, yachasikuq qillqakunata. ¿Cómo se escriben textos narrativos, argumentativos, descriptivos y textos expositivos, digamos, ¿no? O textos instructivos? ¿Cómo se escriben en quechua? Vamos a tratar de aprender poquito a poquito. Eso es lo que les ofrezco. Y chiquillatapis, yacharatsiashqaykichi, manatseja, qamkunapis yacharatsiamankichi. Yeka kayamunki, eukayamunki, sechomi, allipa yachasinakushun. Otra cosa importante que quiero decirles es que como es gratuito, ustedes se controlan su tiempo y eso es algo importante porque vamos a regular nosotros nuestro tiempo, nuestra puntualidad y vamos a regular nuestros avances. Porque cuando es un curso pagado, a veces porque pagamos tenemos que asistir a la hora, hacer el trabajo, hacer los ejercicios. Entonces, como es gratuito, nadie los va a exigir y eso es lo más bonito de este curso. Ya, entonces, no sé, tal vez quieren decir algo. Imallata pistapu karayame tamunayan kitsurak. Allí kutse chusku hunakcho y alchakushun. O ichigyasin siku. O yaparin siku. Y manorakan. Allimi. Allí mo. Allí kumanaku. Mansaki kayan kitsunak. Shumach parla kayamunki, tapu kayamunki. Imatapis qonqaptiqa yarpatsiamanki, mana yarpayaptiqa yachasiamanki. Chaychaw nikan, qillqakunata nawinchashun. Castellanochonam nikan, leemos diversos tipos de textos. ¿Por qué estará en pregunta? Imaniraq tapukichaw kaykan. Qallarishun, ¿ya? Qamkunapaq apamurqu que nawinchayta. Karu markachawshi. Alli yachachikuq. Nika llame. Uyarallamankiku. Omi, wiyaykaqmi. Wiyaykaq. Amoqra ketz, wiyaykaqmi. Ya. Mashuyan kanchikyaq nawinchashun, ya. Kenom nin. Karu markachawshi makshi, llullu allqullanwan takuq. Chaymanshi. Madrina, llame yakukeki. Omi, llamem keka. Wiyayamanki, ya. Que tusharamuptinam rimakarayamunki. Ya, nawincharamusha. Sinoq pantakashaqmi. Karu markachawshi makshi, llullu allqullanwan takuq. Chaymanshi, huk hunaq qoyalla, ishkay mularishqa runakuna yurirkuyanaq. Mikita mañakur. Makshiqa, hatun runakunata rikaykurshi ninaq. Que runakunaqa imataraq mikuyanpis, mana mikiykanchu ni kushaq. Nishpa shakurinaq. Punkunllachaw shaykur, mana imapis mikunapaq kanchu. Taytakuna nishpa runakunata nikunaq. Mishipano ñawinpis chipapar runaqa mulanpita pintikunaq.
Mana kakanqa. Mana kuwiyanki, allapa mallaqaykuya. Chaychawtaq wallpapis kaykan. Kashkirami nishpa ullqu Makshita rikaykunaq. Makshi allapash manchakanaq. Qhipanchaw allqullañash runakunata rikaranaq. Rikaraykaptinshi huknin runapis mula hananpita huklla pintirkunaq. Sharkur sakun rurinchaw kachakuq patanopis pistolanta Makshita rikaykachinaq. Pistolata rikaykurshi Makshi huklla wallpata charir pishtar qallaykunaq. Kashkita papayanullantin runakunata qaraykunanpaq. Runakunaqa mikurkur huklla ewakuyaatsun nishpash kikinllachaw ninaq. Nikaptinnash huknin runaqa arukiykaqman qawaykur yahnaku ninaq. Nishpa tapukunaq. Pasaypa manchakashqash Makshi arukiykaq. Kaykunaqa wanikachiyamanqam. Nirshi allqullanta kutallachaw waqukurkur ninaq. Wanukuptiyqa wayanchikchaw taakunki. Ama maytapis ewakunkichu. Nishpa willapanaq. Pachajunta mikurkur runakunaqa ewakuyanaq. Waqtariyaptinshi Makshipa hupayninpis kurkunta kutirinaq. Chaypitash wallkita ashinaq. Kayayarqankiku? Ichiklla. Awmi. Ichiklla kayayarqanki, ¿o? Ichiklla kayayarqanki. Imantaq pishipashqa nawinchayninchikpa. Kanan churaramushaq allipa rikariyanaykipaq. Hay. Wiyaykayamankiku manaku. Kaychaw kaykan, nawinchay kaychaw kaykan. Awmi wiyayarqumi. Ya. Qaqaraykayan qillqakuna, ¿o? Imankunataq kan kaychawkumankuna, o imanuq kaychawpis kaykan entre comillas, o wakinchawchi niyarqunki chaychawqa komanmi o punto y komanmi pishin. Imanir nawintzamufti, ¿o? Cuando he leído, seguro se han dado cuenta que le faltan los signos de puntuación. Entonces, un aspecto importante entre la lectura y la escritura es que haya esa coherencia, esa cohesión, ¿no? La cohesión para ordenar las ideas. Ciertamente están ordenadas, pero yo he dejado algunas comas omitidas en este texto. Pero además se habrán dado cuenta, eso es para aclarar nomás, ¿ya? Para aclarar, porque esto tiene que ver un poco con las normas de escritura. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, que acá he puesto Chaymanshi y Chaymanshi. Por acá también he puesto, a ver, otra palabrita. Rike Katzinach, ¿no? Rike Katzinach o Rike Kachinach. Ishkanta churamurqo. Imanira ishkanta churamurqo, mikamuyayashqayki. Pistolata rikaykurshi Makshiqa mecho kaychawpso. Chaychawtaq o chaychawtaq, ¿o? Chaychawpis kaykan ishkankuna. Para explicarle, cuando encuentran un texto del Ministerio de Educación que viene escrito con chaychawtaq, es como decir chaychawtaq en la oralidad. ¿Por qué?
porque no hay otra palabra que sea igual. Entonces la tsa en este caso se convierte en un alófono de cha y por lo tanto ambas formas son válidas. ¿Ya? Ambas formas son válidas. Chaichotaj o chaichotaj, ¿no? Algunos nos van a decir chaichotaj y otros chaichotaj, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación para estandarizar está escribiendo así. Es por eso que estoy considerando las dos formas, porque si no, vaya que me van a decir, Margot decía chaichotaj y acá estoy encontrando chaichotaj, pero ¿qué significa? Significa ahí, ¿no? Chaichotaj. Entonces, a ver, ¿quién ha comprendido la lectura y me comenta un poco? Meje kitakali pakay yarjonki nawin sep kajnin kunata. O meje kitaknawin sara ya munkiman. Profesor, antes que pase de repente a las preguntas, una consultita con el uso del tse y cha. Usted dice que es válido cuando nosotros podemos escribir el tsa como el cha, ¿no? Ambos es válido, nos van a considerar como válidos o necesariamente tenemos que escribirlo con el cha. Y en la oralidad y en el castellano, ¿nos están permitiendo usar las dos consonantes? Si quieres usar las dos consonantes, puedes utilizar este recurso que estoy utilizando. No, por ejemplo, acá al menos cuando hablamos nosotros usamos más el tsa, pues, ¿no? El tsai, y por eso le decía, por ejemplo, nosotros que somos docentes y damos siempre el examen, y si nosotros escribimos con tsa, no hay problema, nos consideran como válido, o Ahí necesariamente tengo que poner así los dos, el tsa y el cha. Según las normas de escritura establecidas, hay casos en que tsa funciona como un fonema independiente a cha y otros casos donde cha solamente es un alófono. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, veamos acá ya, chaki. Sí, esa parte lo entendí, solamente quería en ciertos casos que se usa, como usted dijo, el alófono, si no ¿no? me deja explicarle, no le voy a poder explicar. Ya, en este caso, fíjense, hay dos formas, ¿no? En este caso hay que escribirlo así separado, pues porque acá son dos significados diferentes. Pero cuando yo me encuentro con un alófono de la cha, digamos, no hanchik decimos nosotros, ¿no? No hanchik, pero esta es escritura, ¿ya? Esta es escritura. Cuando yo digo no hanchik o digo no hanchik, esta palabra significa lo mismo. No tiene un significado diferente como en el caso de arriba. Acá es pie y acá abajito es puente. Son palabras diferentes. Mientras que en este caso, el no hanchik o el no hanchik es lo mismo, significa lo mismo, nosotros. Entonces, ¿qué te dice el Ministerio de Educación? Te está diciendo, mejor escríbelo así. Mejor escríbelo como Nohanchik o Nohanchik, como Nohanchik o como Nohanchik, porque hay varias formas de decir, incluso en otros lugares vamos a encontrar como en Huánuco, Nohansi, ¿no? Entonces, para evitar varias formas como esta, mira, acá hay dos formas, como esta de acá, como esta de acá. Entonces, el ministerio te dice de preferencia hay que escribir así como esto. Hay que escribirlo así como esto. ¿Por qué? Porque está englobando a todos para poder entendernos así. Nohanchik, nohanchik, nohansi, nohanchik. Hay varias formas, ¿no? Este nohanchik lo decimos nosotros, pero si nos vamos un poquito a Siguas, vamos a encontrar nohanchik o nohanchik. También dicen nohanchik, nuestros hermanos de Huánuco, de Pasco, por la escritura estandarizada. Y el nohansi igual encontramos también cuando estuve en Yata, muchos compañeros nuestros decían así, hablaban, ¿no? Entonces, esto es
Bueno, esto es lo que te dice el Ministerio de Educación. Mejor escríbelo así para que te entiendan, para que nos entendamos todos. Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Lima Provincias, La Libertad, entre otros. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo del Ministerio de Educación. De preferencia, escríbelo así. Por eso, para no confundirte en la escritura, en la lectura que te estoy proponiendo, estoy utilizando las dos formas. ¿Ya? Las dos formas. Ahora, si escribes con tus estudiantes y se hace mucho problema, puedes escribir así, pues no hay problema. Pero para casos como lo que manifiesta, creo que ha sido Eliana, para esos casos el ministerio te dice, en este caso escríbelo así, para ir estandarizando, para que te para que te lean todos y podamos entendernos todos. Pero en este caso no, mantén como un fonema distinto a la tsa. ¿Ya? Muy bien. No me pregunten mucho de escritura, porque esta es una clase de lectura. Cuando hay escritura, y pregúntenme lo que quieran, ¿ya? Entonces, no es que no quiera contestarles, pero me voy a perder si no contestándoles escritura y no voy a llegar a lo que yo quiero hacer. Muy bien. No sé si hay alguien, meje kipiskayan kai hakayan hekikuna o manaki kayarjon que nawinzeta. A ver, ¿quién tiene? Alfredo, ¿tienes aprendido tu audio? A ver, Yuli, has levantado la mano. Marcos, buenas noches. Primero que nada, agradecerte por esta gran iniciativa. De verdad es emocionante y novedoso. De verdad que te tomes tu tiempito y nos regales parte de lo que has aprendido y qué bonito que cultives el quechua. Yo lo voy a decir en español, en castellano, pero sí quiero hablar quechua más fluido. De hecho, mi abuela materna hablaba mucho el quechua, mi mamá también, pero tengo alguna que otra dificultad y quiero aprovechar estas 4 sesiones, ¿no? Lo que yo puedo entender, Maxi, ¿no? Tiene la visita de dos hombres desconocidos, los describe como altos, y él estaba con su perrito, ¿no? Y tiene el temor de qué comerán estas dos personas extrañas, y por eso se niega anticipadamente. Pero uno de ellos le muestra el revólver, ¿no? Y todo asustado, le muestra el revólver y le dice, oye, pero ahí está una gallina, ¿no? Es sopa, saco de gallina, más o menos, es kashki. Y por el susto, él entra y cocina, y por el temor de que le vayan a matar, le habla a su perrito, ¿no? Le dice, en caso que me muera, quiero que te quedes cuidando la casa y no te vayas a ir a otro lado. Pero sin embargo, estas personas agradecidos se van, ¿no? Es lo que pude entender. Y lo que no logré entender es esta palabrita de curcunta, cuando hablaba de que regresó su espíritu del susto, ¿no? Curcunta, ahí me quedé. Gracias, en serio. Eso quería compartir. A su cuerpo. O sea, le regresó el alma a su cuerpo, ¿no? Sí, esa historia de Don Maxi es bastante tierna porque le dice al perrito que si él se muere, que se quede cuidando su casita y que no se vayan a ningún lugar, ¿no? Yo le voy a pasar ese textito para que le corrijan ahí los signos de puntuación. Mi pata Medgar de Junín está acá, qué chévere. Gracias por tenerlos por acá. No, a mí me emociona, sinceramente me emociona enseñar porque para eso somos profes, sepan cáncer, ¿no? Y yo sé que ustedes también tienen mucho por enseñarme. Muy bien, entonces vamos a construir nuestro texto, ¿ya? Vamos a lo que hemos venido. Iman kunaka, que nawen sepa, kashha. Ya con lo que nos ha dicho Yuli, ya se ubicaron en qué es lo que contiene la lectura. En un pueblo lejano, Maxi vivía solo con su perrito, y un día, tempranito, tuvo la visita de 2 caballeros. Estos caballeros, dice, le pidieron comida, pero él dijo, no tengo nada que comer. Así que, entonces, como estaban tan hambrientos, le dijeron, ¿cómo que no va a haber comida? Le dijo, ¿no? Bajó y le dijo, ¿cómo que no te pases? Ahí veo que hay gallina. Hazte una sopita de gallina. Entonces el otro bajó y le mostró la pistola que llevaba. Y don Maxi no solo mató la gallina, sino también zancochó la papa para darles de comer caldito de gallina con papa, pero con todo el susto. Y como estaban tan hambrientas las dos personas, le dijeron, ¿ya está? Apúrate que tenemos hambre, ¿no? Así que don Maxi pensó que, ¿cómo? Si se moría, ¿cómo se quedaría su perrito, no? Pensó en su compañero de vida. Su compañero de vida es el perrito. Pues en el mundo andino el perrito, el hijo, es tu fiel compañero.
Así que con esto que les acabo de contar, y nos ha dicho también Julie, vamos a la siguiente lectura. Como el título está en una siguiente clase, de cómo les voy a enseñar cómo identificar, pero vamos adelantándonos. ¿Qué nombre le pusieran a mi cuentito? Es una escritura propia, es mía. Imata churayamun kiman que qillqap shutinta. Imaraq kanman que qillqap shutin. Pueden escribir si quieren al Luna Maxi. Máxico, Churekuntik. Maxi Alkunwan. Ajá, algo Maxi Alkunwan. A ver, ¿qué Malajasha dice? Nunakuna. A ver, por acá me han puesto Maxi Yuri. ayudan. Maxipa Profesora. Manzagnin, ¿ya? Miren, nos está diciendo Maxipa Manzenin, ¿no? A ver, ¿quién más? Yuri nos dijo algo. Maestra Margot también podría ser Maya Hasha Nunakuna. Ah, también puede ser Mayakash una cuna. No me digan maestra, por favor, quítenle eso, nomás díganme Margot. Más que el título, somos profes. Ya, muy bien. Miren, ve, ya tenemos varias ideas. Puede ser Maxi Al-Hunwan, puede ser, a ver, alguien dijo por acá, un mensajito me dejaron, pero también dijeron a Maxipa Kuyakinin Alhu, Maxipa Manzakuinin. ¿Qué más dijeron? Profesora, profesor Margot, Maxi ayudan kunawan kawakun. Maxi Alhun Kunawan Kawakun. Tenemos varios títulos para ponerle. Maxipa Manzakuinin, me dice Menzi. O también puede ser Maxi Waikin Aygunkuna, algo así. Ajá, Maxipa, Walking, Aljuncuna, pero recuerden que tenía un solo aljo, ¿ah? Eliseo nos dicen, Ishke Mayahash Harunakuna o Nunakuna, en Nuna o Runa, es ambas formas de escribir, ¿ya? Miren que hay bastantes formas de poner un título, de decir un título, pero vamos a pensar, más adelante tenemos que saber cómo se coloca un título, cómo se identifica el título, y manota, ¿ya? No vamos a poner el título, ahora me voy a quedar con todos los títulos que han dicho que son válidos, ¿ya? Muy bien. El shonku es el tema, ¿no? Y maraja. ¿Cuál será el tema que hemos tratado? Historia de Maxi. A Historia ver, de ¿cómo Maxi. dije? La historia de Maxi, pero en quechua. A ver, ¿cómo sería el tema? A ver, ¿quién se anima a decirme el tema? Maxi Pawiyakinen-ka. Maxi Maxipa Huillakini. Maxipa Huillakini, muy bien. ¿Qué más sería? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? Vayan fijándose cómo está la escritura, vayan fijándose en la escritura y también en la pronunciación. Cuando digo Japa, estoy pronunciando fuerte, ¿no? Huillaquipa, miren el sonido de ja y ka, vayan identificando. Pero además estamos escribiendo solo con 3 vocales. Manam, kansu, pisjaka o kimayam kayan. Hepta rika payan kima, kinrakka kunapskankush. Muy bien, por ahí nos han dicho también, a ver, vamos a mirar, me han dejado varios mensajes, dice, Alfredo me dice, Ishke runakuna maxita alkunwan manzakatian. Ya, Eliseth me dice, Maxipa manzakuinin, ya, Maxipa huillakuinin. Muy bien. También lo vamos a dejar porque como han visto en la programación, más adelante vamos a ver cómo se identifica el tema. Y manota, jail caption junta, tarinchik, senonenchik, ¿no?
Y marak shon kuyarpeni. Shon kuyarpe es idea principal. Y marak shon kuyarpeni. Estamos hablando de título, de tema y de idea principal. Makshipa Manzakeni. Puede ser Makshipa Manzakeni, ya. A ver, por acá me están escribiendo. Makshipa Willakinin, Margot. Makshipa Willakinin, Niman Esther. Ya. Ideas secundarias. Vamos a dejar ahí esa incógnita. Porque eso vamos a responder en la siguiente clase. Walking tarinaki kunachomi, kunata, shumajea chakushun. Entonces, algo en castellano. Miren, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando leemos. ¿Qué es la lectura? Como proceso destinado a captar la intención comunicativa que gobierna el texto. Eso han hecho, ¿sí o no? Todos han estado atentos. Ya peikuna, ricapayamur honki, uyekayamur honki, niar honki, emanota. Uyaki o helkanimun kantam, huklia, yuyenensikcho, tsarikunzik. Después, para analizar el mensaje globalmente por unidades de información para construir el significado holístico. El holístico está en el tema, ¿sí o no? Leemos párrafo por párrafo, oración por oración, pero no analizamos apartito, separadito. Manam raki katsin tziktsu. Yapantam, hukliacho, kayirintzit. Entonces es holístico. Luego, dice, es mejor hacer una lectura rápida. Huklianawin tsarinantzik. Mana ojrakanapak. Si leemos poco a poco, si empezamos a leer párrafo por párrafo, es más probable que captemos la idea del párrafo y no la idea del texto. ¿Se dan cuenta? Entonces, para no perdernos, necesitamos leer, hacer una lectura así rápida, ¿no? Tengo bastantes candidatos que me están enviando el título, el tema, las ideas principales, secundarias. Qué bonito cuando interactúan. Kushkuyam. Muy bien. Acá les he traído otra lecturita. Atentos, ¿ya? Y chicliata, ¿ya? Hoy día vamos a hablar aspectos generales, ¿no? Hirkacho pukutewan atok pananin rika kaptienja tamianka. Kamkunataps ni ashur konkicha, no tapapani ni mag. Hirkacho pukute atok pananin, pukute atok pananin no tikrakekan tamianka ni mag. Marsukillacho atok wakachaptienja alli watam kanja. Agosto chowa kachaftenka mana malli watatsu o watachu kanka. Ahí también están viendo las dos formas de escritura, ¿no? Las dos formas de escritura. Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo? ¿Estoy haciendo lectura o estoy recogiendo una sabiduría del pueblo? La lectura será solamente agarrar nuestro librito, acá tengo libros, agarrar este Maitu, que Maitu tatsari kurle rica panan tikseno. Manami. Patsamaman tikcho iba pskakta. Manam tseyatsu. Nawin tseja, hatummi, atska. ¿Ah? Entonces les he puesto una pregunta en castellano. ¿Es posible que para los pueblos originarios constituyan formas de leer estas señas que provienen de la naturaleza? ¿Es posible que nosotros digamos hoy la lectura, y eso es lo que no estamos entendiendo, de cuando leemos, para la concepción de nosotros, no anti runa kunapaja, para los andinos, para los amazónicos, para los aymaras, la lectura va mucho más allá de una simple descodificación de un texto.
Leemos señas, leemos la luna, leemos el sol, leemos el arco iris. Arco iris está rica, ¿no? Taje arco iris cachina. O taje arco iris, ¿ja? ¿No? Macho y hembra. Hay arco iris macho y hembra. Y manera chinaca y una manera orgoca. Y manera jari maneta Ashipakamunki, ¿ya? Kukli una tarina kushka huella pakamunki. Entonces, miren que las formas de lectura no es único, ¿no? Entonces también nuestros pueblos leían los quipus, ¿o no? ¿No? Leían los quipus y ahí estaban expresadas. El Tahuantinsuyo tenía su propia escritura, su propia manera, pero había también su propia forma de decodificar. ¿No? Por eso les he puesto que en nuestra concepción la lectura va más allá. Pero también acá podemos sacar una idea principal, ¿o no? ¿Qué dicen? Hircacho, Pucutewan atok pananin, ricacaptenja también. ¿Cuál será la idea? Imatataknika amanti. Por favor, apaguen su micrófono los que no... Ya, muy bien. Gracias. Paquitetekuna, mamekuna. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la idea? Hirkechopukutewan atok pananin ricacap tinja también. ¿Será posible hablar de una idea o de un tema en una sola línea, en dos líneas? Según el español. Según nuestra concepción, sí, ¿no? Ajá, Margot, pero me atrevería yo a decir que aquí el tema sería acerca de la lluvia, ¿no? La simbología, el significado de ver ese camino de zorro, ¿no? La representación de la lluvia en un elemento natural, ¿no? Es cierto. Entonces les había preparado esto. Estas 4 flechitas mirando para arriba. El Currículo Nacional de Educación Básica define a la lectura como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Acá dice, ve, y los contextos socioculturales. Hablar de Atok es un contexto sociocultural. Aumi. Aumio. Tiene un contexto sociocultural. Y luego, dice, es un proceso activo de construcción del sentido. Hay que construir sentido. ¿Cuál es el sentido acá? Marsuquilla choato huacachaptinja allí huatamcanja. ¿Cuál es el sentido? Me jangra. Yuyeni. Allí rica kenin. Neshuancho. Allí Huatamcanja. Allí huatamcanja. Es la predicción que hace el hombre andino basado en su relación con la naturaleza. Por eso decimos que nosotros vivimos en comunidad. ¿Qué es vivir en comunidad? Vivir en comunidad es vivir bien con nosotros entre runas, con los mayquis, pero es vivir bien con la naturaleza, con el río, con el agua, con los pajaritos, con los maizales, con la papa. Es vivir bien con el perrito, es vivir bien con todos, es vivir bien con la naturaleza, es cuidar la naturaleza, es amar. No amo mi sillón porque me sostienen para sentarme. Ahora amo el alcohol porque ya soy borracha, no mentira, porque me protege. No, es esa relación, porque esto ya se ha convertido en vida, ¿sí o no? Amajeno, que ya checa si ya metió upurkamum. Une janimaj kantik, amawashkuta upurkurja, uriak ewayayetsu. Ewayetsu. Kanan janimantik, mana washkikunawanka, ama uriak shayamitsu.
Sena Onimanskanan. Antes decía, ¿no? Prohibido ir al trabajo bebiendo bebidas alcohólicas y ahora es prohibido ir sin alcohol al trabajo. No, eso es la idea. Además, une wata wawqinchikkunaqa ullakuyaq alcoholnikunawan bio washkunkunawan washkunkunawan katarkushun niyaqo, ichiklatampekunaqa katarkuyaq, kukankunata wallkichiyaq, washkullantin, ¿no? Washkullantin upurkuyaq, kukankunawan alli kawakuyaq. Wanran fuerza llanchik yuririn niyaqmi. Aumen, seno niyaq. Muy bien, además dice el tercer aspecto de la lectura, interpretando y estableciendo una posición sobre Manam ellos. nipuni piscantu niak. Manam punipskansu. Punipskansu, kanan punipskansu, imata, allapa, que compadre, psicobituan, covichami, kuptimeriar parancipeta, manojon kantiksu. Muy bien. La lectura es tomar posición sobre ella. Varios de ustedes habrán dicho, Margot, ¿cómo puede hablarnos de Jirka Pucute, Wangatok Panani, Enrique Captenja, Tamianjan? Sus sabidurías han hecho seguramente. Y otros han tomado posición y se han sentido identificados. Han dicho, seno papá nipsnej, seno mamá nipsnej, peja rica paj mi Jirkata, wakin nikikunachi y arpa y arjonki, une kawanikikunata. Wakin nikikunaka hinachi yarpa yarjonki, llullu kayanqaykitapas. Wakin nikikunanachi niyarjonki tseqa uliki mimanotaq hirkachuqa atoq pananin kanqa. Esa es la posición que tomamos, ¿no? Algunos estamos de acuerdo y otros no estamos de acuerdo, y eso es natural. No todos tenemos que estar a favor de algo ni en contra de, ¿no? Entonces, eso es bastante natural. Con señas, convivencia con la naturaleza del hombre. Muy bien, Miguel, gracias. Entonces, utilizamos saberes de distinto tipo. Yuli me ha contestado porque ella, como lo ha manifestado al inicio, ha tenido relación con el quechua y ha comprendido. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes no han entendido nada de lo que he leído? Y matapskai y arjonkitsu. Y matarajnikamun y arjonki. ¿Por qué? Porque nuestro saber previo no está en relación. Gladys ha levantado la mano. Muy bien, Gladys, te felicito porque es así sin comprender, pero tienes la motivación de aprender y eso es lo más importante. 7, 8 me están diciendo que no han entendido. Pero poco a poco van a ir entendiendo. Este es un proceso de construcción. Luego dice, también necesitamos nuestra experiencia lectora. Y además necesitamos el mundo que nos rodea. Si yo sé leer, nunca nawinse dia chaptieja, nawinsamu shakchi. Nawinsamu shakchi. Gladys, hola, ¿cómo estás? Un gusto. Y si no sé leer, por ejemplo, yo me encuentro acá con esta palabrita. Ya les voy a poner varias palabritas. ¿Ya? Voy a ponerles palabritas acá. Voy a ponerle nojanchik, munanchik, guananchik, todas con chic. Pero como yo tengo la experticia lectora, voy a leer nojanchik, munanchik, guananchik. Así esté escrito como esté escrito. Porque para la oralidad no existe norma. Joaquín Nian, Kayayo Karja, y Manops Parlacuy, o Parlaki, no Hanamni, Quechua Karja y Manos Parlacum. Eso es de verdad, el quechua es precisamente eso, pues. En español, sí, el que tiene plata habla como quiera, dicen, pero... Ajá, así dicen, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, quechua Karja y Manos Parlacunami. Atallaujeya terrejica tiamanquimanca. Ajá, y Manos Parlacunami, quechua Karja.
Qillqaytachi nishaq imanawra qillqanchik parlakita imanos parlakushaqchi. Rima kushaqchi, ¿no? Au. Me dicen que tienen fallas con el internet. Guillermo Ávila, un gusto compañero, qué gusto verlos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un poquito los factores que influyen en la lectura. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a leer así porque solamente se les da la gana? Yo me compré estos libritos, miren, ve. Hace tiempo mi biblioteca se habían ido agotando. Acá está el zorro de arriba y el zorro de abajo. Me he comprado he vuelto a comprar Los ríos profundos. He vuelto a comprar Todas las sangres. He vuelto a comprar varios libritos ahí de la literatura. Ahí tengo que agradecer a mi amigo de Bibliofilia, a Enrique Milla, que me ha regalado también varios libritos. Miren, ven, acá Agua. Y todas estas obras son de José María Arguedas. De pronto me ha nacido la necesidad de leerlos, ¿ya? Entonces seguramente, al igual que yo, ustedes también han querido leer, ya boté mi celular, han querido leer y se han puesto a leer. Entonces hay factores, ¿no? Hay factores que lo leemos porque nos divertimos y otras veces porque nos obligan. Wakenensi nawinsansi, unan kansireku. Wakenensaja, nawinsansi, huknunakuna, nawinse nemash kansireku. Factores subjetivos. En los factores subjetivos tenemos los factores físicos. Por ejemplo, la salud. Un buen estado de salud motivacional nos hace leer. Allikarja, nawinsansikmi. Manallikarja, punukunsikmi. ¿No? La alimentación, la postura, la iluminación, buscamos el mejor espacio para leer. Factor psicológico, concentración, actitud. Algunas veces nos pasa que terminamos de leer y no hemos entendido nada. Y Maestra Margot, ¿sí? Ahí de participante de la Florencia Gutiérrez tiene micrófono abierto, creo que por eso algunas veces viene sonidos diferentes, maestra, por favor. Ya, voy a ver a Florencia, ¿por qué eres así? Gladys me había levantado la mano. Chicos, por favor desactiven su audio, ¿ya? Cuando quieran preguntar, activen. Florencia, Alfredo, tenían el micrófono abierto. ¿Quién más? Maricasho. Imeta, pero Ryan Kaiktak, manamusiet, munayat, suari. No, gemata, psio manayita, uye, kuyaman. Upie. Ya, imach qetzitzikullamps. Gladys, me habías levantado la mano, disculpa. Adelante, buenas noches. Ya me quecan. Está con interferencia. Muy bien, Gladys. Hay factores, ¿no? Hay factores cognitivos. Esos factores cognitivos son que a veces lees y no necesitas subrayar, no necesitas anticipar. Algunos que no han leído todavía hasta ahora Agua, anticipamos el texto. ¿De qué tratará? ¿Cómo estará escrito? Miramos la imagen y predecimos algo. Allá tiene una relación. Ahí vemos a José María Arguedas y decimos, allá nos ubicamos. ¿Quién era José María Arguedas? Era un indigenista. Allá, ya estoy prediciendo el texto, ¿no? Y hay otros que necesitamos subrayar. Ahí yo admiro las lecturas cuando subrayan, sumillan, parafrasean, hacen su organizador gráfico. Mira esa actitud. Son factores cognitivos. Algunos, así como yo he leído arriba, rapidito, ya pasan y yo no he subrayado, no he hecho nada, ¿no? No sé si soy buena o mala lectora. Pero hay otros factores contextuales. Apuesto que muchos de ustedes están por acá porque tienen realmente expectativa de aprender. Shonkai kichomune kayan que ya chaquita. Wakin ni kunanam, shami kayan ki. Ya chechan en se kaftin. Nekayanki a Ministerio de Educación mi evaluación tacomayo mae washon me jobs yachakushu. Algunos estamos porque realmente queremos aprender y otros porque tenemos una necesidad. Ambos son válidos porque ambos generan expectativas de aprendizaje.
Y yo me estoy aprovechando de la circunstancia. He dicho, excelente oportunidad. Los colegas, profesores van a querer aprender, entonces voy a tener público, porque tal vez me lanzo y nadie me escucha. Y ahí sí, ya fui, ¿no? Entonces, por eso me estoy aprovechando de la circunstancia. El entorno familiar, actividades de promoción, como aquello que nosotros leemos o comentamos con la familia, hablamos con ellos, no sé, lo recreamos, algo así, ¿no? Siempre estamos ahí. Y el ambiente sociocultural, pues, ese ambiente donde estamos, cuando nos relacionamos con los vecinos, chateamos, cuántas veces hemos leído un texto y hemos chateado y ese personaje dice así, que no me, ¿no? Me acuerdo que chateamos así, que no me, o sea, no me niño, ese no ser honkiku, un ser honkiku, y más tenía shur honki. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿No? Por eso es importante. Y ahora, desde la perspectiva intercultural, a ver si llego a terminar con ustedes esta partecita. Desde la perspectiva intercultural, la lectura es amplia. Ya hemos visto, ¿no? Es amplísimo. Es interpretar significados no lingüísticos, porque yo lo he escrito, lo que dicen nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos y nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo conocí a muchas personas, por ejemplo, cuando veían la luna nueva, agarraban dinero y se persignaban. ¿Por qué? Para garantizar que ese mes haya plata. Eso yo lo puedo escribir, pero si yo observo, estoy leyendo una acción. Es interpretar significados no lingüísticos para el proceso de garantizar la continuidad de la existencia de las culturas y de los pueblos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Pachamama, Jaracuy, Mañacuy? Hemos ido, muchos de nosotros hemos participado. Eso también es una lectura. ¿Por qué ponemos flores? ¿Por qué ponemos coca? ¿Por qué ponemos vino? ¿Por qué ponemos chicha? ¿Por qué enterramos la cabecita del cuy cuando sembramos papa? ¿Por qué jugamos con la mazamorra de la quinoa cuando sembramos papa? Si no, una regla en mi casa era, si no se hace mazamorra de quinoa con su tojush, no hay sembrío de papa. Porque si no se juega, no habrá buena cosecha. Entonces la regla era siempre preparar la mazamorra, porque eso garantizaba la producción. Pero ahí hay lectura, claro que hay una lectura, hay un significado, solo que no lo hemos escrito todavía. Se requiere conocer y profundizar en las relaciones comunicativas con la madre naturaleza. Pachamamanchik wanmi, imano tarinakunchik, imano watanakunchik, pe watamanchik, nojanchik watanchik, nojanchik tapanchik, peja watamanchik, mikininchik komar, wairanchik komar, yakunchik komar. La madre naturaleza nos da todo, nos da comida, nos brinda agua, nos brinda la luz, nos brinda el aire para vivir. O sea, todo está en la madre naturaleza. ¿Qué requiere? Requiere que nosotros sepamos interpretarla y sepamos relacionarnos. Al respecto, Cáceres señala que la naturaleza para el andino es fuente de inspiración y sabiduría. Sobre la base de esta primera relación genera su conocimiento. ¿Ves? La naturaleza para el andino es fuente de inspiración. Cierto, ¿por qué hacemos los rituales, los agradecimientos? Porque nos inspiramos en la madre naturaleza, porque ella nos cría en su vientre y porque nosotros le debemos respeto, le debemos cuidado y no contaminándola, o sea, ¿no? Haciendo que los demás se sensibilicen para reducir el uso de plásticos, para reducir todos los elementos o los objetos contaminantes a la madre naturaleza. Eso es lo que nos hace a nosotros personas sensibles y personas con las que nos inspiramos. ¿Cuántos de ustedes les apuesto? Miren, si ustedes no saben hablar la lengua, no saben hablar quechua, pero enseñan a los estudiantes quechua, ahí están sus profes, ahí están sus profesores. Pues. Díganle nomás que les escriban algo para la papa. Papa pajuya carayami.
Y poquito a poquito van a ir aprendiendo junto con ellos. Ellos van a escribir. Le van a decir, Nawin Charami, lee. Van a leer. Al inicio van a escribir con las normas de escritura del castellano. Pero después, poco a poco, es un proceso cuando nos perfeccionamos en la escritura. La verdad es que ni yo me he perfeccionado en la escritura todavía. Entonces son procesos a lo largo de nuestra vida para seguir construyendo. Pero la lectura igual. No nos preocupemos mucho porque debemos leer bastante. Ahí les traje una lecturita, a ver. Acá sí ya podemos identificar algo y creo que ya con esto vamos a ir. Todavía tenemos 2 diapositivas, a ver si llegamos a terminar. Ratzak yuriptinqa tamyanqam. Ratzak yuriptinqa tamyanqam. Yana noqaran kaptinqa atzka hunaqkunam tamyamunqa. Qarantzun qallwashyekan chayqa tamya ewakunqam, usianqam. ¿Me han entendido? Ratzak yuriptinqa tamyanqam. Yana noqaran kaptinqa atzka hunaqkunam tamyamunqa. Qarantzun qallwashyekan chayqa tamya ewakunqam, usianqam. Murukichaw uyu ratzak yuriptinqa mana alli watam kanqa. Chaywanqa mana murukikuna allaapa wayunqatsu. Sichun wira waqtan uqushqa ratzaq yurin, atzkam mikiykanqa. Atzkatam murukikuna wayunqa. Chaymi comunerukuna atzkata murukuyan. Esta es una recopilación que he encontrado por ahí y lo he escrito. ¿Quién ha entendido? A ver, ¿quién ha comprendido? A ver, Yuli me levanta la mano rápido. Bien. Sí, Ratzak, sapo, ¿verdad? Uh-huh. Si hay un sapo, dice que se aparece el sapo, ¿no? Pero si su espalda tiene un color negro, simboliza que va a haber lluvia, ¿no? Durante varios días. Que en caso de que esta espalda esté un poco amarillenta, significa que se va a ir la lluvia, que va a uciar, escampar, ¿no? En castellano. Y lo otro era sobre otra ranita, donde dice que aparece durante el sembrío, ¿no? Murukichoka, y que va a ser un mal año, ¿no? Eso simboliza, lo predicen como un mal año. Hasta ahí entendí, maestra. Gracias. A ver, tengo 2 manitas levantadas, de Gladys y de Jessica. A ver, Gladys. Hola, Gladys, ¿me escuchas? Jessica Milla Corso. Ya me fui para Guanayo. Ya estoy en tu tierra. A ver, Jessica, cuéntame. Yachatsikuq nuqa irirqu rachaka yana qaranwan yuriptinqa atzka hunaqshi tamyamunqa. Qarwash qaranwan yumuptinqash mana tamyanchik kanqachu usyarinqa. Uknin párrafunam nin uyu rachaka chakrachaw yuriptinqa mana shalli watatsu y wira waqtanwan yuriptinqa shalli wata kanqa imachiskata mikuykunata elluyanqa. Chayllatam kayrirqu yachachikuq. Paqui mamay, allita kayumurqunki. Tapukikunata yaskishun, ¿ya? Imanotaq willaki qillqaran. Imanotaq qillqaran. ¿Cómo está escrito el texto? A ver, veamos ya. ¿Cómo está escrito? Ese es un aspecto importante. Está en párrafos y con oraciones cortas, ve. 1, 2, 3, ¿ve? 3 oraciones. En el segundo tenemos, a ver, creo que es una sola oración, pero es un párrafo largo, ¿no? Tiene 2 párrafos. Ishke párrafo chomi, ishke rakikecho, jarekan.
Ima Pitawillakun. Ya, dos de las compañeras han dicho Ima Pitawillakun. Gladys me dice, no levanté la mano. Algo pasó entonces. Está travieso tu máquina, Gladys. Muy bien. Ima Pitawillakun. Si dice Ima Pitawillakun, significa que es un texto narrativo. Willakuy. Willakikuna. Ahí está una pista para que des tu examen, ¿ves? Así que profesores, tomen nota. Si encuentran que dicen Ima Pitawillakun, acuérdense que eso es un texto narrativo. Y si dice Ima Tarrejitsikun, Expositivo. ajá, un texto expositivo. Ima Tawashan, si diría, Descriptivo. un argumentativo. O sea, hay que defender ideas, posturas, ¿no? Entonces acuérdense, Ima Pitawillakun, Ima no, Ratsak Yuriptin, Ima no, Munukikuna, Cananto, ¿no? Luego, Imara Huyaki Pashonkun, arriba dijimos tema, ¿no? Que el Shonku era tema. Huyaki pa Ujelkapa Shonku. Imarak, la predicción que se hace a partir de la presencia del sapo para proyectar el sembrío. Y ahí viene una idea que tengo y quiero comentarlo antes de que se me olvide. Las matemáticas, ¿cómo se presentan acá? Las matemáticas se presentan con probabilidades. El hombre andino hace probabilidades a partir de diálogo con la naturaleza. Ya sabe qué cantidad debe sembrar. Miren, ve, a partir del diálogo con el sapo está haciendo sus probabilidades. Y ahí trabajamos probabilidades. Y matagiar peshonku. Su yarpe shonku es pues su idea principal, ¿no? ¿De qué habla? De la historia del sapo. Les doy alternativas, ¿ya? De la historia del sapo, de la historia del sapo negro, del hombre y su predicción para sembrar. Me inclino por la tercera. Del hombre y su predicción de los sembríos, profesora. De esa relación que existe, ¿no? Muy bien. Estamos llegando, miren, casi al tiempo previsto. De ahí les dejo conversar y les dejo preguntar si quieren, ¿no? Hay una jerarquía textual. En cualquier texto hay una jerarquía. Así nos toque leer las cartas también es lectura, acuérdense. Leer las cartas cuando a veces tenemos tan mala suerte en el amor y le preguntamos a la carta o a la coca y decimos, a ver, cucacha, mamacha, allí cuque cuyeshon kushamun kawellat, decimos, ¿no? O sea, ya nos preocupamos un poquito y le preguntamos a la coquita, le preguntamos al cigarro. Ahí también hay una idea que se está transmitiendo, ¿no? Dice, el texto es todo aquello que es comprensible, que se deja comprender. Una sola palabra puede ser un texto. No siempre un texto es esto, ¿eh? No siempre. Un texto es aquello que se deja comprender. Muy bien. En los textos vamos a encontrar un tema central, una idea principal y unas ideas secundarias. Acá ya les voy dando un adelanto para la siguiente clase. ¿De qué trata el texto? Es la pregunta que se formula a la lectura cuando queremos identificar el tema. Lo otro es, en la idea principal, ¿qué se dice sobre lo tratado? O sea, ¿qué se dice de aquello que está tratando el texto? Y las ideas secundarias. En un texto narrativo, su idea secundaria va a ser narrar hechos, acontecimientos, situaciones, hazañas del personaje, etcétera, etcétera. Otro puede ser especificar también. Si es un texto argumentativo, naturalmente sus ideas secundarias van a ser los argumentos. Argumento 1, argumento 2, cuando dice, ¿no? Llueve porque apareció un sapo gordo.
¿no? Ese es un argumento. Otro diría, llueve porque ya estamos en época de lluvia, por esto, por esto, por esto. Pero también compara información. O sea, las ideas secundarias son esas, y las ideas secundarias las identificamos sabiendo identificar la función que cumplen los marcadores textuales y los conectores. Eso es bastante importante. Ejemplificar y reiterar, ¿no? En un expositivo, en un texto expositivo, exponen las ideas uno tras otro. En un argumentativo proponen una tesis y argumentan, ¿no? Una hipótesis y sus propios argumentos. Y así van representando. Esas son las ideas secundarias. Entonces, por acá, Martel me dice allí en Pajas y Achachico, ay, qué gusto, Martel, encontrarte desde Ollón. Allí en Peca. Gechechi. Saynaran ricas que sumta. Serasku, se manchera munja. Allá pacharon. Ah, uy, ayer namio. Y me unas cuna tarina cuna cancancito. Muy bien, si tienen preguntas, comentarios, si tal vez no les gustó la clase, mejoramos para la siguiente, ¿qué mejoramos? Yo les escucho ahora y ustedes me comentan, y a partir de lo que me comentan, seguimos mejorando en el siguiente encuentro. Ahora hemos hecho consideraciones generales, como han visto, ¿no? En la lectura, no les he enseñado así. Margot, no nos has enseñado a identificar tema central, no nos has enseñado idea principal. Esa todavía viene en las siguientes. Acá ya están preparaditas las clases B para la siguiente. He tenido que preparar cada semana que he ido robando tiempo a la chamba, he ido preparando material, porque si no, estamos colgados. Muy bien, ahora me toca escucharles a ustedes. Maham con Atawira y Ashkeki, Niamunki, Matuilla Karayamunki. Imatata más tía Chaquito Munayanki, Celia Taku, Ayapi Chiquillaku. ¿Qué dicen, compadres? Adelante, yo les escucho. Sí, es interesante, ¿no? Porque a veces se piensa que solamente la lectura es eso, ¿no? Tomar un libro y ver qué está puesto ahí. Pero qué bonito lo que tú decías, ¿no? Y un poco también eso teje un poco de a la ciudad que tú perteneces, cada Perú, y un poquito a tu identidad personal y de comunidad. Eso, ¿no? El hombre andino está tan en armonía con su mundo, con la Pachamama, con los astros, que se basaba en esas lecturas para llevar una vida, como quien dice, pues en armonía, ¿no? No tenía sobresaltos, nada lo sorprendía, porque a base de estas lecturas, como nos has mencionado, el zorro, del sapo, sabía y muchas cosas como que ya los tenía previsto, ¿no? Nada, contenta y agradecida por esta clase y espero sacarle el provecho. Eso. Con el micrófono apagado. No, muchas gracias a ustedes, que son el público que nos inspira y son quienes nos motivan y también nos exigen, ¿no? No podemos hablar de querer que alguien nos lea si no enseñamos a leer. No podemos hablar de que queremos o aspiramos a un público que escriba si no enseñamos a escribir. Eso es un poquito la tarea. Bueno, chicos y chicas, compañeros y compañeras, Wamrakuna, Shipashkuna, Oilhokuna, Yaparekuna, Tapaki, Nikuyay, Seyah, Namkanankashha, martes Namtarinakushungo. A ver, para recordarles la programación, ya para aquellos que han ingresado tarde. A ver, ¿cómo hemos estructurado la organización rápidamente y para que tomen nota? El link lo voy a publicar por el Facebook y para la siguiente clase voy a hacer el mismo link, ya para que no tengan problemas. Debí haber hecho eso ahora. La siguiente clase es el día martes 11, luego el día jueves 13 y el sábado 15. Acuérdense, estas son las fechas en que nos vamos a encontrar y estos días nos vemos. Traigan ustedes también lecturas, propongan, tal vez podamos hacer ejercicios desde su computadora, nos comparten su pantalla y encontramos de ahí textos y los seguimos analizando juntos. Entonces, muchas gracias.
Ahora sí, los dejo. Gracias, buenas noches con todos. Baila ya chatekok, ewaya. Ewayaye, allí ya punukuyaye, yo ama. Okra kayenatsu. Paella yachasiko. Paella, ya payeki kunata. Paella, allí ya kakuyaye. Maestra Margot, muchas gracias por sus enseñanzas. Hasta la próxima. Cuídese. Cuídense también, gracias Jessica, un abrazo a todos. Víctor Asensio Parada está. Muchas gracias, Margo. Gracias a ustedes por estar aquí, por motivarme. Alfredo. Gracias, profesora Margot. Hasta la próxima. Cuídense. Profesora Margot, hasta el martes. Un abrazo desde aquí. Hasta Muchos el martes, saludos. nos vemos. Cariños Hola, para cada uno. Reider. Chao, Medgar, cuídate. Saludos hasta Junín. Está Vani, Karen, ha estado Víctor. Hasta luego, profesora. Buenas noches, cuídese. Chao, chicos. Chao. Gracias, Margot. Nos vemos el martes. Bueno, ya clasichuna kuriyashu. Aumi. Ella ya paye kunata. El martes nos volvemos a conectar, ¿ya? Cuídense. Hasta pronto.